Que el Señor les bendiga en esta hora. Realmente estamos contentos por un día más que el Señor nos da. En algunos lugares ya estamos a punto de terminar el día y de poder descansar, poder disfrutar de un reposo. En el caso de algunos de nosotros vamos a poder estar en nuestra casa, pero estoy consciente que en algunas partes quizá van a estar enfrentando alguna situación o están en una posición muy incómoda. Sin lugar a dudas, nosotros podemos saber y conocer realmente que el Señor es bueno, que el Señor es fiel y que Él nos sostiene. Que cada día tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo y de crecer. Si nosotros estamos en casa, es por la gracia de Dios, pero también estoy seguro que las personas que están pasando esta noche en un hospital, en algún lugar, quizá trabajando con el riesgo o con el temor, estoy seguro también que Dios está con ellos. Y parte de esto es lo que quiero compartir con ustedes en estos minutos, basándome en 3 pasajes bíblicos. El primero que vamos a estudiar se encuentra en Lucas capítulo 13. Después vamos a pasar al Salmo 84, versículo 5. Y vamos a cerrar este espacio con el Salmo 85, versículo 12. 3 conceptos que podemos tener al enfrentar una pandemia, un desastre natural o una crisis a manera global. Tú y yo, cuando vemos que alguien sufre, vamos a tomar siempre cualquiera de estos 3 conceptos. Y es muy importante que cuidemos nuestro corazón y nuestro pensamiento. El primer concepto que vamos a hablar tiene una cierta connotación negativa. Aunque expresas, no te das cuenta y consideras que está bien. Y el primer concepto que tenemos cuando estamos enfrentando alguna situación como la actual es considerar que si no nos hemos enfermado o en medio de un desastre natural, nuestra casa, nuestro territorio, nuestros terrenos o nuestros carros no fueron afectados, porque nuestra casa sigue todavía en pie, porque nuestros automóviles siguieron funcionando o porque nuestro cuerpo está saludable. Cuando esto pasa, por la gracia de Dios, nosotros empezamos o podemos sentirnos superiores a otros. Empezamos a evaluar y es tan fácil iniciar a juzgar, empezar a considerar que nosotros somos mejores, como si Dios tuviera un grupo de personas a los cuales Él ama más que a otros y a los cuales Él le da un poco más de su gracia que a otros. La Biblia nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Y también de la misma manera en la cual nosotros enfrentamos la vida, podemos descubrir que hay personas que aman a Dios, que son fieles a Dios, que han entregado su vida al Señor, que viven una vida agradable delante de Dios, y aún así pueden estar enfermos, sus propiedades son tocados, se les ha robado algún carro o han pasado por circunstancias sumamente difíciles. La Biblia nos habla acerca de muchos hombres que sirvieron a Dios y que estuvieron enfermos. Podemos mencionar algunos. Podemos mencionar a Eliseo, el gran profeta Eliseo, que Dios lo usó para hacer milagros, resucitar muertos, multiplicar panes, dividir el río Jordán. Y vemos una vida llena del amor y también del poder de Dios, obrando a través de este hombre. Sin embargo, cuando tú vas a la al segundo libro de Reyes, la palabra de Dios dice que Eliseo murió de una enfermedad. Entonces, la manera en la cual nosotros o nuestro cuerpo puede ser afectado no es una manera de evaluar si Dios me ama o no me ama, si está conmigo o no está conmigo. Muchas veces nosotros nos sentimos tan intocables y que no vamos a ser vulnerables a ciertas circunstancias y evaluamos el amor de Dios basándonos en lo que nos sucede aquí en la tierra. Ese es un peligro porque muchas veces hemos considerado que somos superiores a otros porque no somos afectados por tal o cual situación. Debemos de evitar este pensamiento. Debemos de evitar el pensamiento porque no somos más que nadie ni mejores que otros. Dios tiene diferentes planes para cada uno de nosotros y tiene un propósito específico para cada quien en esta tierra. Lo que podemos considerar es saber o entender que cada circunstancia que enfrentamos y que enfrenta mi hermano o mi hermana, que esté enfrentando mi vecino, es parte de su propósito. Pero no es porque sea mejor o peor que yo, o no porque sea superior en mi persona a ellos que están sufriendo. Lucas capítulo 13
Dice el evangelista Lucas, en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Y Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? ¿Piensan ustedes que por la forma en la que murieron esos galileos y cómo sufrieron esos galileos, consideran ustedes que ustedes o esos galileos eran más pecadores que todos los demás? Y Jesús mismo da la respuesta. Les digo que no. Jesús dice, no son más pecadores. Y luego Jesús hace una pregunta en el versículo 4. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los habitantes de Jerusalén? ¿Cuántas veces nosotros empezamos a juzgar, a evaluar y a considerar que como estamos en una vida más tranquila y no estamos sufriendo como sufren los demás, ellos son más pecadores? Recuerda a los amigos de Job, cuando Job estaba sufriendo esa enfermedad y la muerte de todos sus hijos y la pérdida de todas sus propiedades, y llegan estos tres amigos de Job a enjuiciarlo, a estarle tratando de decir, es que tú cometiste un pecado y tienes que decir cuál es el pecado, tú estás sufriendo por pecador. Y no tenía nada que ver, Job no era perfecto, pero era un hombre que amaba a Dios. Pero ¿cuántas veces para nosotros es tan fácil iniciar un juicio para otra persona y pensar, es que si a mí no me ha tocado esto, es que Dios me está protegiendo? ¿Dios no protegió a las demás personas? ¿O Dios tiene hijos predilectos? No, en ninguna manera. Dios sigue resguardando, protegiendo y cuidando, aún en medio de la enfermedad, de los desastres, de las tristezas que estás atravesando. Este primer pensamiento, este primer concepto que podemos tener cuando estamos afrontando una situación difícil, debemos de quitarla. La estabilidad que tienes, la seguridad que tienes, la salud que tienes, es por gracia de Dios, es por amor de Dios. Y de la misma manera, la forma en la que Dios está trabajando en esas familias, en esos hijos, en esas esposas o en esos hombres que han pasado por la situación de perder a alguien por una enfermedad, por un desastre, por una injusticia, Dios también está obrando. Eso es un tema, sé que es sumamente profundo y no nos bastan 20 o 10 minutos para compartirlo, pero realmente es algo que debemos de reflexionar. A lo que quiero llevarte es que no somos mejores que nadie porque estemos sanos o porque no haya sido afectada nuestra familia, nuestra casa, nuestros terrenos. Eso es lo que Jesús está diciendo en Lucas 13. ¿Ustedes piensan que aquellos que han sufrido son más pecadores que la demás gente de Jerusalén? La verdad les digo, dice Jesús, que no es así. Algo que tenemos que evaluar. Y claro, lo que dice Jesús también es, si no se arrepienten, todos van a perecer. De una o de otra manera, pero Jesús nos está diciendo el camino para poder disfrutar el medio de cualquier circunstancia y cualquier situación. Lo cual nos lleva al segundo pensamiento que debemos de tomar. O que muchas veces no lo tomamos, pero debemos de tomarlo. El primero te invitaría a que lo hagas por un lado. Esa es la opción que no debemos hacer. Pero en este pensamiento, que sí debemos de optar, está en el Salmo 84, versículo 5. Fíjate cómo dice el salmista, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Aquí el salmista está hablando de esas personas que piensan en Dios, que ponen a Dios como su fortaleza y que desean cumplir todos sus mandamientos y quieren recorrer las sendas de Dios. Son los que siempre están preguntando, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera puedo agradarte? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Cómo? Es gente que ama a Dios y sabe que Dios lo ama y saben que Dios está al pendiente de ellos y ellos también están deseando amar a Dios y seguir sus sendas. Pero dice el salmista, dice la palabra, cuando pasa por el valle de las lágrimas. Lo primero que estamos viendo es que son personas que aman a Dios. Pero también nos dice la Biblia que van a pasar por el valle de las lágrimas. Quiere decir que mi vida, aunque esté consagrada a Dios y toda mi fe está puesta en Él y vivo poniendo a Dios como mi fortaleza, no voy a estar exento del sufrimiento.
No voy a estar exento de la enfermedad y no vamos a estar exento de desastres o de situaciones injustas. Vamos a pasar por el valle de las lágrimas. Aunque Dios sea mi fortaleza, aunque en Él tenga toda mi esperanza, vamos a pasar por el valle de las lágrimas. Pero dice la palabra de Dios, es bienaventurado porque cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en una región de manantiales. Empieza a transformar esas lágrimas en manantiales de bendición para su vida y para los demás. Empieza a ubicar que Dios es su fortaleza, pone toda su confianza en el Señor y va a atravesar. Y fíjate, la gente que confía en el Señor, pocas veces es la que está diciendo, yo jamás quiero pasar por nada malo, sino que empieza a despertarse una conciencia que aunque pasemos por el valle de las lágrimas, se va a transformar en un manantial de bendiciones. El mismo salmista en el versículo 23, en el Salmo 23, él decía, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. En la Biblia jamás vas a encontrar que estamos exentos de sufrir o de pasar momentos difíciles porque hemos creído en Dios. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Estamos basándonos en el primer pensamiento. No soy superior a otros, ni tengo una fe más grande porque no esté pasando por una enfermedad o por una situación difícil. El Salmo 84, versículo 5 nos muestra que aunque yo haga de Dios mi única fortaleza y confíe en Él y me esfuerce por seguir sus sendas, no me garantiza que no voy a pasar por el valle de las lágrimas. De hecho, deberíamos de considerar estas circunstancias y estas situaciones difíciles como parte de la formación en nuestra vida y del crecimiento que Dios nos está dando. Todos los seres humanos atravesamos por crisis, pero cuando comprendemos esto nos damos cuenta que las crisis son parte de nuestro crecimiento y convertimos el llanto en manantial de bendiciones. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Y esto nos lleva al tercer pensamiento o concepto que podemos tener al enfrentar una situación difícil, la cual se encuentra en el Salmo 85, versículo 12. En el Salmo 85, versículo 12, los salmistas escribieron esto: el Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. Cuando estoy pasando en medio de la circunstancia difícil, cuando estoy pasando en medio de una complicación de salud económica, financiera, material o un desastre natural, debo de estar muy consciente que en medio del valle de las lágrimas, para convertirlo en un manantial de bendiciones, Dios mismo me dará todo lo que necesito. Dios ya ha puesto en tus manos, en el contexto donde tú te encuentras, ahí en tu casa, donde tú vives, donde tú estás, en este momento, Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para seguir adelante. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que estamos deseando tanto lo que otros tienen y lo que otros han hecho y lo que otros pueden hacer, que nos hemos descuidado nuestra viña y no nos hemos dado cuenta de lo que Dios ya nos ha dado, de la capacidad que tenemos para poder transformar el valle de lágrimas en un manantial de bendiciones. Pero lo podemos hacer. Tenemos que abrir nuestros ojos y confiar en lo que decía el salmista, ahí donde tú te encuentras, y poder decir, el Señor mismo nos dará bienestar. Esto está tan relacionado a lo que el mismo salmista escribía y decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, viene del que hizo los montes. Del Señor soberano, gobierna sobre la tierra y proveerá todo lo que yo necesito. Esto es lo que nos da la palabra de Dios. Podemos caminar, avanzar y estar tranquilos y seguros en medio de la adversidad, en medio del valle de lágrimas, porque el Señor mismo nos dará bienestar. Y confiar en la segunda parte que dice el Salmo 85, 12. Confiar que nuestra tierra va a rendir fruto. Dios va a poner el recurso en nuestras manos para que nosotros trabajemos con ese recurso, para que sembremos como debemos hacerlo, para que cultivemos cuando vayamos a cultivar con alegría y con gozo. Recuerda muy bien,
Toda siembra se hace con lágrimas. La palabra del Señor dice, irán andando y llorando los que siembran, los que llevan la preciosa semilla, pero regresarán con gozo y alegría, recogiendo sus gavillas. La palabra de Dios es muy clara. Cuando yo pienso que soy superior a otros, porque no me ha pasado nada, estoy errando en la confianza en Dios. Pero cuando yo empiezo a caminar en las sendas de Dios y hago de Dios mi fortaleza, debo de estar seguro que aún en medio del valle de las lágrimas, Él va conmigo. Y por último, debo de estar seguro también que el Señor mismo nos va a dar bienestar y va a poner en nuestras manos todo lo que necesitamos. De hecho, ya tienes todo lo que tú necesitas en este momento para salir adelante. Pero tenemos que abrir nuestros ojos, clamar a Dios y decirle, Señor, quiero sembrar en esta tierra y saber que tú vas a dar la cosecha. Te dejo con estos consejos entonces para evitar el pensamiento que no debemos de tener. Evalúa tu vida. En este tiempo evalúa tu vida. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y cómo consideras a las demás personas y cómo te consideras a ti? Pablo escribe a los Gálatas y dice, si alguno cree ser algo, cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Evalúa tu vida y pídele humildad al Señor. Dos características que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, sin avergonzar a nadie y sin sentirse superior a nadie. Evalúa tu vida. Número 2. Prepárate lo mejor que puedas. Empieza a sembrar y prepárate lo mejor que puedas. Cada día de tu vida tienes la oportunidad de prepararte. Lee tu Biblia más. Ora más. Ayuna. Acércate al Señor y pídele al Señor que aumente tu fe y pídele al Señor que te dé sabiduría en medio de los tiempos. Pídele al Señor la dirección y Él te lo va a dar. Prepárate lo más que puedas en todos los ámbitos, en todo lo que puedas hacer. Y por último, disfruta lo que es importante. Cuando pasamos por el valle de las lágrimas, empezamos a darnos cuenta lo que realmente es importante. Tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Te das cuenta cuando estás en una cama de hospital, cuando estás en medio de una crisis, cuando estás en medio de un desastre natural. No piensas en adquirir un carro, en adquirir una casa, en tener más cosas materiales. Empiezas a pensar en lo que realmente es importante, la familia, tus relaciones, tus amigos. Te invitaría entonces a que tomes esas 3 decisiones. Evalúa tu vida, prepárate lo mejor que puedas y disfruta lo que realmente es importante. Basa tu fe en la palabra de Dios, no en tus conceptos. ¿Somos mejores porque no nos ha pasado nada? Jesús nos da la respuesta y dice, no. Hay propósitos específicos. Porque ame a Dios y esté andando en sus sendas, ¿voy a pasar por el valle de lágrimas? Sí, pero en ese valle de lágrimas el Señor te va a capacitar de tal manera que lo vas a convertir en un manantial de bendiciones. Y por último, el Señor mismo te dará bienestar. Él se va a encargar de proveer todo lo que tú necesitas en el momento adecuado. Y la tierra que tú estás sembrando, lo que tú has dado, producirá un fruto que es como una ofrenda para Dios, pero en beneficio para ti. Soy el pastor Benjamín Esquer. Que pases un excelente tiempo. Y si esto te lleva a buscar más de Dios, a leer la palabra, entonces hazlo. Comparte esta enseñanza con todas las personas que desees y esperando ser de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.